Decía, hay unas manifestaciones que tenemos que estar bien al tiro, así bien al pendiente para que veas cómo sucede. A mí me pasaba mucho con el pastor Rogelio, mucho me pasaba, de hecho yo le decía cada vez que no sé, esto se lo recordaba que era casi cada domingo, cuando yo estaba al frente del grupo de alabanza, sí, aunque no crean, en alguna ocasión toqué la guitarra y canté, estaba al frente del grupo de alabanza, y siempre sacaba yo los cantos, y cuando empezaba el mensaje del pastor, resulta que estábamos hablando de lo mismo. Me pasó muchas veces. Y luego me invitó a predicar y empezaba a predicar, y entonces él veía los cantos y él veía otras cosas, o daba un mensaje de bienvenida, y siempre lo que él decía era lo mismo de lo que yo iba a hablar. O sea, no fallaba. Casualmente, ahora que Yodiel se está haciendo cargo del grupo de alabanza, me he dado cuenta que poco a poco va sucediendo más esto. Y hoy, de lo que cantó, y particularmente de lo que compuso la segunda canción, asumo que es composición tuya, ¿verdad? Sí. Es básicamente lo que vamos a hablar hoy. O sea, que si ya escucharon la canción, ya acabamos. No es cierto. Pero es impresionante. Por eso ahorita que dijo, no sé cómo se llama, y dice, tu gracia siempre está aquí. Pues sí, es de lo que voy a hablar el día de hoy. Visto desde el punto de vista de que, resumiendo lo que vimos las 2 semanas anteriores, que era, tenemos que creer, tenemos que aprender o reaprender que debemos de creer, depositar la confianza en algo, y que ese algo, pues particularmente es nuestro Dios. Y luego la siguiente semana hablamos de que hay que nacer de nuevo, es decir, tenemos que sumergirnos totalmente en el amor de nuestro Dios para poderlo alcanzar y conocer. Pues vamos a hablar hoy, ¿qué pasa cuando llega este momento? Cuando ya decidiste sumergirte. Porque a veces sucede que tú das por un hecho que sí ya estás en ese proceso, en esa parte. Sin embargo, no lo has logrado. Es como el ejemplo que puse la semana pasada, que me preguntaban si cuando ya alcanzaste la salvación la puedes perder, y yo les decía, es que nunca llegaste. Tú creíste haber llegado, pero no llegaste. Aquí es igual. Si todas las veces piensas o crees que ya estás totalmente inmerso en el amor de Dios, pero hay señales, hay ciertos eventos, hay ciertos momentos que manifiestan en los que te vas a dar cuenta que realmente está sucediendo. Entonces vamos a platicar un poco de qué sucede contigo, pero más allá de eso, qué sucede alrededor de ti para que te des cuenta que tú estás realmente sumergiéndote. Porque tú puedes sentir que lo estás haciendo, pero cuando empiezas a ver un cambio alrededor, es cuando realmente está sucediendo. Porque aunque el cambio es interno, pues la manifestación es externa. No sé si me siguen. Tú puedes decir, soy muy bueno, pero pues mientras la gente te sigue diciendo, no, hombre, que va a ser bueno, este cuate es un arrastrado, pues en realidad no ha habido un cambio. Pero cuando realmente te decides y te sumerges en nuestro Dios, te entregas a Él, te abandonas en Él, entonces todo lo que hay alrededor empieza a cambiar y todo el mundo te empieza a voltear a ver diferente, te ve diferente y empieza a darse cuenta de eso. Algunos para bien y algunos para mal, porque el mundo no lo podemos controlar. Hoy vamos a platicar de eso. Y nuestro Dios, como siempre, pues esto ya sabía que iba a suceder. Por eso es que nos lo deja sentado en su palabra. Y para que lo podamos aprender leyendo. Entonces los voy a invitar a que me sigan. Vamos a leer en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7. Vamos a leer del 25 al 32. Hago una pequeña introducción a esto, nomás para hacerlo un poquito más corto, para que no se vaya muy lejos el tiempo. Jesús asiste junto con los discípulos a las fiestas de los tabernáculos o de las cabañas. ¿Qué es esto? Acuérdense que el pueblo judío tiene ciertas celebraciones durante el año para recordar eventos de la vida de su pueblo. El pueblo judío, si algo tiene, que creo que es algo bien padre, que todos deberíamos tener, es que todos son muy concentrados en recordar su historia y celebrar lo bueno o los aprendizajes que tuvieron, ¿no? El pueblo judío es muy orgulloso de eso. Creo que todos deberíamos serlo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como mexicanos deberíamos estar orgullosos de lo que somos, ¿no? La música, la cultura, la comida y demás, conocerla y que sea realmente parte de mi vida, porque eso soy. Así los judíos así son. Entonces hay una fiesta que se llama la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas, que lo que celebra, o más bien que celebra, conmemora, es durante el peregrinaje que estuvieron en el desierto, las condiciones precarias que tuvieron. O sea,
la falta de, digamos, de lujos o de comodidades que tuvieron, aunque nunca les faltó nada porque Dios los acompañó. Entonces estas fiestas de eso se tratan, no vamos a entrar mucho en eso, pero nada más para que sepan, porque ahorita en la lectura habla de unas fiestas. Cuando decimos fiestas, no son las fiestas que conocemos actualmente, para que no vayan a decir, se lo pasan de pachanga. No, se refiere a una celebración, a un momento en el cual te comprometes, ¿no? Entonces, de hecho es una celebración de una semana completa. Esto es nada más como una introducción para que sepan de lo que vamos a estar hablando. Entonces, ahora sí, vamos a leer Juan 7, del 25 al 32. Ahí sí, no sé si los anotaron. Dice, algunos de los que vivían en Jerusalén comentaban, ¿no es este al que quieren matar? Porque él, a mitad de la fiesta, durante el proceso, Jesús empieza a dar el mensaje de su Padre, ¿sí? De nuestro Padre. Y entonces la gente lo empieza a voltear a ver, y esto es lo que sucede. Dice, algunos de los que vivían en Jerusalén comentaban, ¿no es este al que quieren matar? Ahí está, hablando abiertamente, y nadie le dice nada. ¿Será que las autoridades se han convencido de que es el Cristo? Nosotros sabemos de dónde viene este hombre, pero cuando venga el Cristo nadie sabrá su procedencia. Por eso Jesús, que seguía enseñando en el templo, exclamó, con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo. No he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco porque vengo de parte suya y él mismo me ha enviado. Entonces quisieron arrestarlo, pero nadie le echó la mano porque aún no había llegado su hora. Con todo, muchos de entre la multitud creyeron en él y decían, cuando venga el Cristo, ¿acaso va a hacer más señales que este hombre? Los fariseos oyeron a la multitud que murmuraba estas cosas acerca de él, y junto con los jefes de los sacerdotes mandaron unos guardias del templo para arrestarlo. Tres cosas que vamos a resaltar de esto que acabamos de leer y que hoy por hoy siguen vigentes en nuestra vida. Número 1, Jesús es claro y dice, yo no vengo solo, yo vengo porque alguien me envió, vengo a dar el mensaje de quien me envió y voy a hablar la verdad de quien me envió. Ustedes no me pueden conocer o no pueden decir de dónde vengo porque yo vengo de un lugar que ustedes no conocen. O sea, yo vengo del Padre que Él me envió para que viniera con ustedes. Esa es la primera cosa que hay que destacar. En Moedim lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos diciendo, es parte de lo que nosotros estamos convencidos de que es, que toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración y toda nuestra gloria es hacia el Padre. Reconocemos a Jesús como su Hijo, pero es al Padre a quien debemos rendir toda nuestra alabanza. ¿Por qué lo resalto? ¿Por qué lo vuelvo a decir? Ya lo había señalado hace 15 días. Porque el mismo Jesús lo menciona, no una vez, muchas veces lo menciona, de que el Creador todo es el Padre, y a Él es a quien nos debemos. Entonces, a Jesús lo reconocemos, pero es al Padre a quien rendimos nuestra oración, a quien nos dirigimos, como Jesús nos enseñó a hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Va. Esa es la primera, ¿no? Eso creo que ya lo hemos platicado. Pero otras dos enseñanzas de esto que acabamos de leer y que nos guían hacia el mensaje final que les quería transmitir. Una, dice en algún momento, dicen conocerlo, pero no es así. Alrededor de tu vida, hoy por hoy, vas a encontrar muchos conocidos, familiares, amigos, de todo, que te van a decir, sí, yo ya sé, sí, sí es Dios, sí, yo también creo en Él. Y afirman que conocen a Dios, pero no viven dentro de la realidad que Dios nos presenta. Entonces tú tienes que estar bien alerta, que no todo el que te diga que conoce a Dios, realmente lo conocen. Tienes que estar muy al pendiente, porque al final de cuentas todos somos perfectibles, todos estamos desde el momento en que decidimos seguir a nuestro Dios en un proceso de maduración y de crecimiento espiritual. Así, nacemos el día que empezamos a creer en Él, ya lo platicamos, y termina el día que entregamos este cuerpo y nos tratamos con Él. Pero durante ese proceso, pues vas a recibir formación de muchos lados, de lo que tú leas en la palabra, de un pastor por aquí, otro pastor por allá, de alguna buena película, de alguna serie, como la que vimos el otro día que les recomendaba, la serie de Apocalipsis, una serie brasileña, en su gran mayoría muy apegada a la palabra, o sea, muy interesante.
Es decir, vas a recibir de muchos lados y tienes que estar pendiente de recibir de todos lados. Si eres humilde, pues vas a recibir de muchos lados. Es como si eres humilde en tu casa, en tu vida diaria. Si eres humilde vas a aprender mucho. Si no eres humilde y eres de los que siempre dicen, yo ya sé todo, pues no vas a aprender nada. Así de simple. Aquí es igual. Pero entonces tenemos que estar bien al pendiente de quiénes son estas personas o qué es lo que te están diciendo estas personas. Porque va a haber muchas que te van a querer aconsejar o presentar su versión de Dios, lo cual definitivamente no es correcto. Vamos a leer otra cosa. Más déjenme leer una cosita. Ya un segundo. Bueno, no me acuerdo qué verso dice, pero aquí en el verso, ahorita lo encuentro, o si me dieron a los que tienen ahí su versión digital, hay una parte de esta lectura donde dice que la gente espera ver señales. Creo que es en el 26, ¿verdad? Bueno, por ahí viene, no importa, tal vez alguien me ayude con eso. Un verso donde dice que la gente espera ver señales. Debemos de saber, y nos debe quedar muy claro, que esas señales ya no se van a presentar a un nivel físico o a un nivel que tú puedas ver o tocar. Platicamos hace aproximadamente un mes, cuando hablamos del amor, cuando hablamos de Corintios 2, Corintios 13, perdón, 2 Corintios 13, que hablamos del amor y decíamos que las lenguas cesarán, llegará a lo perfecto. ¿Se acuerdan aquello que estuvimos analizando, que estuvimos revisando? Y decíamos, oye, es que las manifestaciones de Dios físicamente ya no se ocupan porque tenían un fin y lo explicamos en su momento. Servían para mostrar el poderío de Dios en la forma en cómo se entendía en ese entonces el poderío. Luego cuando habló de Josué lo volvimos a mencionar, cuando decíamos, oye, ¿por qué eran guerras y ganaban el pueblo judío? ¿Por qué ganaban? ¿Por qué era a través de la guerra? Porque en ese entonces así se entendía el poder de Dios, a través de esas manifestaciones. Sin embargo, hoy ya no es necesario porque conocemos a través de Jesús la vida perfecta y la vida aspiracional que debemos de tener todos nosotros. Entonces esas manifestaciones ya no están. ¿Por qué te hago esta aseveración? Porque todos aquellos que te digan que conocen a Dios porque se manifestó en un milagro así fehaciente y porque hay una persona por allá que te toca y queda sanado, y esto, yo no dudo ni tantito del poder de mi Dios, nada dudo de eso. Sin embargo, Él nos deja claro en su palabra que ya no es a través de esos medios como se va a manifestar. Cuando alguien te diga, vente, vamos acá porque acá celebramos a Dios y entonces presenta el Espíritu y nos llenamos y hablamos y... no, ya no se presenta así. Aquí es muy claro, ya no es así. Ya después de la venida del Mesías, después de su enseñanza, después de que Él nos deja claro que la relación con Dios Padre es a un nivel individual, personal, a través de la oración y a través de la entrega, a través de dos medios que son amarlo a Él y amar a tu prójimo, todo lo demás se desprende. Entonces, esto que estamos leyendo ahorita, tienes que saber que eso se va a presentar en tu vida. De los que te quieren enseñar o compartir, a lo mejor ni siquiera enseñar, pero sí compartir. Un Dios que se manifiesta así como mágicamente, ya no es así. Ya ese Dios ya, si fue en un momento era porque así entendíamos la grandeza de Dios. Y en ese entonces había muchos dioses, bueno, mucha creencia sobre dioses. Pero ya no es así. Ya nos queda claro que solo hay uno, solo un Dios, es el creador de todo. E independientemente de lo que tú alcanzas a creer el día de hoy, esa es la verdad. Lo platicamos también hace unas semanas, en donde decía, pues, ¿para qué peleamos por tener la razón? Al final la verdad es solo una, y a esa tendremos que llegar. Entonces, se te va a presentar esto, y entonces hay un momento en el cual, ahorita lo vamos a leer en Juan, en el 7, del 40 al 44,
en el cual podemos diferenciar tres estatus o tres condiciones en las cuales podemos estar nosotros hoy por hoy. Vamos a leer, por favor, ahí en Juan 7, del 40 al 44, dice: al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían: verdaderamente este es el profeta. Otros afirmaban: es el Cristo, pero objetaban: ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo donde era David? Por causa de Jesús, la gente estaba dividida. Algunos querían arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima. Jesús hablaba con verdad. Hablaba claramente sobre el mensaje que el Padre le dijo que transmitiera. En sus acciones, en sus palabras, así era. En sus manifestaciones, que fueron, como dije, para un fin. Empezábamos a entender, el pueblo, que Él es el Hijo de Dios, presentado aquí entre nosotros para conocerlo, para entenderlo, una nueva realidad. Entonces te das cuenta que empieza a ver quienes le creen y confían en Él y se entregan totalmente. Otros que le creen, pero no terminan por entregarse totalmente. Y hay otros que de plano no lo creen. Aquí está muy claro, ¿no? Uno dice: ¿es el Cristo? Ahorita vamos a hablar de eso, claramente. Otros: ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? O sea, te pongo cualquier pero para minimizar a tu Dios. ¿Sí? Y otros decían: verdaderamente este es el profeta. Ahí puedes ver claramente quiénes realmente lo conocieron, se convencieron. Quiénes lo conocieron y dijeron: ah, sí, está bien, sí, pero... Y otros de plano no creyeron. Pues esa es la realidad en donde estamos hoy por hoy, todos prácticamente. Estás en una de esas tres. ¿En cuál estés? No es un tema que yo deba saber ni contestar ni nada, pero ciertamente, pues yo te tengo que invitar a que seas de los primeros, ¿no? De los que se sumergen en él. ¿Y cómo te das cuenta si eres de los que ya creen en él? Acuérdate que tienes las opciones A y B, ¿no? O sea, los que creen y se abandonan totalmente en él, los que creen en él pero no se han abandonado, y los que no creen. Olvídate de estos. Pues estos no deben ser. Bueno, por este momento, para este mensaje en particular. Vamos a hablar de los que están en medio. Este mensaje, el día de hoy, es para los que están aquí. Para los que, sin importar cuánto tiempo tengas de venir a la iglesia, y digas: yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero no te has sumergido totalmente. Vamos a leer algo que te va a llamar la atención, de cómo empieza a haber un efecto alrededor de ti cuando esto sucede, más allá de lo que tú sientas o creas, porque puede que tú ni cuenta te des que no te has sumergido. Tú creas que estás haciendo bien, pero no has logrado sumergirte. Vamos a leer ahora del 45 al 53, para que vean algo bien particular que sucedió si ponemos atención a las palabras y que manifiesta esto. Vamos a leer. El 45. Los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes los interrogaron. ¿Se puede saber por qué no lo han traído? ¿Se acuerdan que los habían enviado? Ahorita que leímos del 25 al 32, si me recuerdo. Y entonces los guardias le contestan: nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon los guardias. Es decir, están sorprendidos. Entonces le contestan los fariseos: así que también ustedes se han dejado engañar. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No. Pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Es decir, los que creen en él son ignorantes, es lo que dicen los fariseos. Y de repente surge una voz. Nicodemo, que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús, les interpeló: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin haber antes escucharlo y averiguar lo que hace? El mismo Nicodemo que la semana pasada platicamos, que siendo parte del Sanedrín, el tribunal judío, del fariseo, perdón, fue de noche a ver a Jesús como para que no lo vieran, no más que escondido, tratando de cuidar un poco la vida que llevaba, pero quiso conocer a Jesús. En este momento, los fariseos lo están diciendo: es un engañador, nos está diciendo mentiras, él no es, no le crean, tontos, ignorantes los que le creen, es lo que están diciendo. Y uno de ellos de repente dice: a ver, ¿no sería justo
que lo juzgaran correctamente. Dice, ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo o averiguar lo que hace? Él no está intentando ponerse en contra de los fariseos. Sin embargo, gracias a la reunión que tuvo con Jesús, empieza a entender y a creer quién es Él. Y entonces no es que lo defienda, porque nuestro Dios, déjenme decirle, no necesita que lo defendamos. Él no lo necesita. Sin embargo, la manifestación de actitud y de intención de Nicodemo es clara. Espérense, no sean agresivos con él, porque pues se merece un trato justo. ¿Sí? Imagínense la cara de todos los fariseos cuando uno de los suyos, que todos van contra Jesús, de repente uno de ellos se para y dice, no seamos injustos. Inmediatamente la reacción pues está en el siguiente verso, dice, ¿no eres tú también de Galilea? Protestaron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y entonces todos se fueron a casa. Antes su compañero, que era del Sanedrín, que era de los fariseos, éramos cuates, éramos de los mismos. Pero tan pronto él manifestó que tenemos que ser justos con Jesús en este proceso, inmediatamente lo tacharon. ¿No eres tú también de Galilea? Pues ya dijimos que Galilea no puede salir nada bueno, pues tú también. Como dijéramos en palabras modernas, lo apestaron inmediatamente. Inmediatamente. O sea, tan pronto se atrevió a poner una palabra en favor de Jesús, inmediatamente fue señalado. Así. Dijo algo, inmediatamente la respuesta, sí, tú también. Déjame decirte que esto es lo que te vas a encontrar cuando te sumerjas en el amor, en la cobertura de nuestro Dios. Lo primero que vas a encontrar es que te van a señalar. Inmediatamente te van a señalar. ¿Esto es nuevo? No, creo que todos lo sabemos. Sin embargo, es importante que te des cuenta si estás logrando avanzar o no estás logrando avanzar. Porque aquí yo lo que quiero, y el mensaje tiene una finalidad. Que tú sepas que estás alcanzando vamos a llamarlo un estándar, realmente una realidad como hijo de Dios. Si no estás llegando a este punto, es que solo eres de los que conocen a Dios, pero no se has sumergido. Y yo te invito, sin importar cuánto tiempo tengas de estar aquí, a que analices si eso está sucediendo alrededor de tu vida. O eres como el primer Nicodemo de la semana pasada, que solo fue como que quiso conocer, dijo, no, pues este Jesús sí tiene algo, pero ahí se quedó. O eres de los que ya da un paso al frente y dice, a ver, momentito, Él es Dios. Hay un enorme cambio de ese Nicodemo a este Nicodemo. No sé cuánto tiempo haya pasado, la verdad, pero no pudo haber pasado mucho. Entonces, hay un avance. Leona Yamilet me hizo ver mucho de esto la semana pasada, de ese Nicodemo que llega como tímidamente y de repente ya es. Y es el mismo Nicodemo que vamos a encontrar cuando bajan el cuerpo de Jesús y lo sepultan. Él es el que lleva todos los aceites y demás para guardar el cuerpo. Fíjense cómo el paso de alguien como que quiere conocer, como que empieza a tomar decisiones y totalmente se aclara su panorama. En 3 presentaciones de Nicodemo, es el mismo paso que yo quisiera que tú tuvieras. Que preguntaras, que un día tomaras la palabra y dijeras, yo amo a mi Dios, sin importar lo que te digan, y aunque la familia y los amigos y los compañeros de trabajo de repente te vean feo, que tomes el valor para decir, yo amo a mi Dios, ¿sí? Y luego veas la grandeza que hay. Entonces, esto es bien padre, bueno, a mí se me hace muy padre, porque si tú tomas esa decisión, entonces te empezarán a decir, por un término que inclusive debemos de analizar un poquito. Eres cristiano. Dejan platicarlo algo que investigué. La palabra cristiano, igual que muchas palabras, viene del griego, ¿sí? Porque acuérdense que todo el Nuevo Testamento se escribió en griego, y viene de 2 raíces. La primera que se llama
crío, así se escribe C-H-R-I-O, crío, ¿sí? Y la palabra ianos, crío, significa embarrar o bañar, ¿sí? Que crío luego derivó en Cristos. Cristos se refiere al ungido, ¿sí? O al, pues sí, al ungido. Ahora, ¿qué es ungido? Vamos a decir, ungido es cuando te bañan en aceite. Esto lo hacían en la antigüedad únicamente con sacerdotes y con reyes para manifestar que tenían una cobertura especial. Era un símbolo de su estatus. Entonces, si te bañaban era porque tenías estatus muy altos, o eras sacerdote o eras un rey. Era lo más alto que podías conocer como humano. Entonces, ianos, la terminación ianos significa esclavo de o propiedad de. Entonces, si lo logramos traducir al día de hoy, desde crío o Cristos, ianos, se convierte en cristianos, que esto se vuelve, eres propiedad del ungido. ¿Qué es el ungido? El rey. Entonces, si alguien te dice cristiano, ciertamente el primer uso que se le dio no era positivo. Aquí el pastor Rogelio nos lo enseñó un par de veces. No te decían cristiano como para elevarte, te decían cristiano para señalarte. Y inclusive había una connotación como de esclavitud y de dolor y de burla porque eras cristiano. Sin embargo, tenemos que ser inteligentes, otra vez. ¿Qué es lo que te dicen? Cristiano. ¿Qué vas a tomar de ahí? Es lo que depende de ti, que es como lo que les enseñé ahorita al principio. Va a haber muchos que te van a hablar de Dios, pero tú tienes que ser diligente e inteligente para saber qué de lo que te enseñan tú vas a tomar. Porque me encontré en Hechos. Quiero que me acompañen a Hechos porque está bien interesante esto. Bueno, a mí sí me es muy interesante. Vamos a ir a Hechos 26 y vamos a leer del 27 al 29. Está Pablo, ya después de su conversión, de la manifestación de nuestro Dios, en donde se le presenta, cambia. Hablaremos después de Pablo. Bueno, siempre hablamos de Pablo, siempre, continuamente. Y le dice, Rey Agripa, él está con el rey, dice, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Es decir, está platicando Pablo de su verdad, de lo que él cree, con un rey que no es creyente de Dios. En este caso de Jesús como hijo de Dios y de Dios Padre. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Y entonces dice lo que le contesta el rey. Le dice, un poco más y me convences a hacerme cristiano. Estoy seguro que el término cristiano empleado por el rey no era un término elegante. Era, por poco y me convences de creer en la basura que tú me estás presentando. Estoy casi seguro que así fue la presentación. Le dijo Agripa. Pero fíjense lo que le contesta Pablo. Dice, sea por poco o por mucho, le replicó Pablo, le pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy 26 de julio de 2020, lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Acuérdense que Pablo estaba encadenado. Entonces, ¿a qué voy? ¿Cuál es la enseñanza del día de hoy? ¿O qué es lo que yo quisiera transmitirles? Cada vez que te señalen, tú tienes dos posibilidades. Cuando ya estás sumergiéndote y encontrando esta nueva vida en la cual la gente del mundo te ve raro. Tú tienes dos opciones. Una es tomar la acepción cristiana o como te digan, como te den, como que se están burlando de ti. Y la otra es tomarla como, qué orgullo, me están señalando como que ahora soy propiedad del rey. Y dijo Yeudiel, en ti, hijo del rey soy, dice su canto. En ti, hijo del rey soy. Claro que sí. Entonces yo te invito a que cada vez que te mencionen, lo sé porque en carne propia he vivido
los comentarios de la familia que no es muy positiva porque, ustedes, su iglesia, Y yo sé, la verdad, es que hay veces que sí pega, hay veces que sí te sientes mal. No dudas de lo tuyo, pero sí te sientes mal que te digan. Pero si eres, como dice el canto, dice el canto, eres todo por lo que vale la pena vivir. Y tú me das certeza porque nunca me abandonarás, siempre estarás conmigo. No recuerdo exactamente la letra, pero así dice. La certeza, esa palabra es impresionante. Entonces cada vez que te digan algo bueno o algo malo, yo sé que te puedes sentir mal. Pero entonces te pido que vuelvas a pensar lo que hoy te estoy enseñando. Siempre, siempre, siempre lo que te están diciendo o lo que tú debes pensar, sí, es que por eso soy hijo del rey. Soy propiedad del rey. Soy hijo del que creó todo. Entonces, no se trata de pelear, se trata de vivir con orgullo y con libertad ante las vicisitudes del mundo. Porque de que te van a señalar, te van a señalar. Inclusive Mateo 5 en las bienaventuranzas dice que todo aquel que sea perseguido por su causa, ¿sí?, tendrá todas sus bendiciones. Lo señala muy claro en las bienaventuranzas. Entonces, dos cosas. La primera, tú debes definir en dónde estás. Si eres de los que creen y se abandonan totalmente, si eres de los que creen y todavía no has logrado sumergirte en él, o de los que de plano se burlan. De ellos hablaremos después. Vamos con los de medio. Si no eres de los que te señalan y te dicen y te reconocen como hijo del rey, entonces falta algo en ti para que suceda. Necesitas hacer un cambio todavía más profundo en tu vida, pero realmente hacerlo, para que entonces se manifiesten estos datos como el que pasó con Nicodemo, en el cual de repente tú eres capaz de decir, es mi Dios, es el creador de todo, y no tengas ningún empacho en decirlo en frente de quien sea y como sea, y que todo el mundo sepa que lo dices y que vives conforme a eso. Lo primero, ya sabes, se van a decir, muy santito, ya lo vimos la semana pasada, y se van a burlar de tus errores. No te preocupes, te vas a equivocar, vas a ser un pecador, sí. No se trata de eso, no se trata de eso, se trata de perseguir lo que decía Pablo y que mencionamos, que dijo el pastor Rogelio hace unos días. Quiero terminar mi carrera luchando. Esa es la finalidad. Y mientras lo sigas haciendo, déjame decirte que entonces serás hijo del rey. Y una frase que es, yo diría lapidaria, así se dice, que es, o como dijeran en el radio, una frase matona dentro de la alabanza que escribió Yudiel, dice, de ti no puedo huir, tu gracia siempre está aquí. Necesitas saber que tú no puedes huir de tu destino. La prédica del día de hoy, el mensaje del día de hoy se titula Sigue tu camino y encontrarás tu destino. Aunque no me lo crean, yo no, igual que Yudiel con su canción, con su canto, yo no sabía qué título ponerle. Y de repente abro la computadora a la casa y hay una imagen así grandota y esa frase la escribió mi hijo. Sigue tu camino y encontrarás tu destino. Lo cual me lleva al comentario que hice al iniciar el mensaje, que Dios no se equivoca y nos pone de qué vamos a hablar. Este canto de Yudiel habla de lo mismo de lo que yo voy a predicar. Y tiene mucho que ver, no sé si de ahí salió, pero tiene mucho que ver con que esta semana, de repente se me metió en la cabeza, que tenía que publicar en Facebook los mensajes del pastor Rogelio. Y entonces hace cuenta que de repente empezó en la mañana y le traje todo el día y no me dejaba hasta en la noche y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a publicar el mensaje del pastor. Cada 15 días voy a publicar uno de sus mensajes y el primer mensaje de los que tenemos grabados, digamos en cuestiones de término, se llama ¿Puede una persona cambiar su destino? En donde él habla de que al ser tú hijo de Dios y Dios definir que tú vas a ser de él, no hay forma de que evites eso. Por eso lo trae aquí en la mente, puse una oración y empecé a escribir el mensaje y llegué a esto. Y de repente sale el tema y de repente escucho a Yudiel cantar esto junto con su hermano y con Fátima. De ti no puedo ir, tu gracia siempre está aquí. Híjoles, otra vez. Esa manifestación en la cual pareciera que todos los que estamos aquí nos pusimos de acuerdo en la semana a ver de qué íbamos a hablar. Y no, o sea, el Espíritu de nuestro Dios llega y se nos manifiesta y nos dice, oye, es el mensaje que tenemos que llevar a la comunidad. Es el mensaje no del que está predicando o de la alabanza,
Es el mensaje de nuestro Dios que hoy tiene para ti. Estoy seguro que hoy quienes lo vean, hoy o en repeticiones digitales, va a haber alguien que diga, sí, es cierto, yo creo en Dios, asisto a la iglesia, hago cosas buenas, pero aún no siento que soy propiedad de Él. Todavía siento que yo soy propiedad de mí mismo y yo me rijo por mis reglas. Todavía no logro que la gente me vea e identifique a un hijo del rey. Seguramente si tú eres uno de esos, si eres honesto, sabrás que es para ti este mensaje. Yo te invito, no como un regaño, porque no es mi papel en absoluto, sino como una invitación, una exhortación de corazón, porque yo siento que este es mi trabajo. Yo te invito a que decidas entregarle tu corazón a nuestro Dios. Realmente que digas, Señor, voy a vivir con tus reglas. Voy a confiar en que tú me vas a sostener. Voy a confiar en que tu gracia estará en mi casa y con mi familia. Voy a confiar en que cada vez que me meta en un problema porque me quedo sin trabajo, porque no hay dinero, porque me enfermo, por lo que tú me digas, hay una enseñanza que Dios me quiere decir. Yo te invito a que tú seas de esas personas que hoy decidan no solo leer de Dios, sino que realmente, como dijimos la semana pasada, te abandones en Él, confíes en Él, dejes todo en Él. Él va a cumplir su promesa, como dice el canto. Puedes tener la certeza de que Él cumplirá su palabra. Algo así se da, la certeza de que cumplirá tu promesa. Pero es el concepto. Entonces, a veces le digo a mi esposa, yo quisiera ser de esos predicadores, o algún día pastor, primero Dios, de esos que hablan y tienen un mensaje poderoso y emocionan a la gente. Gracias a Dios me cayó este mensaje para mí mismo y dije, no, ese no es mi fin. Mi fin es darte un mensaje en el cual tú tomes tu decisión, no en el cual te emocione, porque seguramente hay muchos que te emocionan, pero no profundizamos. Y si algo que yo recuerdo que el pastor Rogelio decía continuamente es que si nos dedicamos a emocionar a la gente, vamos a hacer lo mismo que los famosos aleluyas. Es decir, las iglesias donde vas y, bien padre, y 2 horas después queda lista y eres la misma persona. Y esa no es la finalidad. La finalidad es que lo que hoy te lleves, tú lo reflexiones y te tardes toda la semana en profundizar. Lee todo el capítulo 7 de Juan, todo completo. Te invito a que esta semana yo voy a tratar de estar mandando mensajitos. A que esta transmisión, después te voy a cortar las canciones, las vamos a poner para que las veas y las grabes. Por cierto, muy bonita la parte de melodía también. Pero te invito a que tomes esa decisión y pases del montón que está en el rubro 2 al rubro 1, que son los que ya confían. Compra tu boleto. Es la apuesta más segura que puedes hacer. Si eres de los que están en el grupo 3, en el cual desconocen y se burlan a nuestro Dios, también hay muchas señales. Hablaremos de ello después. Te invito entonces, ya para cerrar nuestro mensaje, a que confíes plenamente, a que todo lo que te digan, seas inteligente y pienses, si yo soy hijo del rey, ¿cómo debo tomar esto que me estás diciendo? Si él ya me prometió y me va a cumplir que voy a estar con él, ¿cómo debo reaccionar? Deja de sentirte mal, deja de sentirte solo y lejos. Eres hijo del rey. Eres hijo del rey. ¿Qué más grande logro o meta o estándar podemos alcanzar?